Hola hermanos de Tierra Prometida. Les habla su hermana Alejandra. Ya hace tiempo que vengo compartiéndoles temas con libros, obras de crecimiento espiritual, de lucha espiritual, que han sido edificantes en mi caminar. Es importante en la lucha espiritual, ante todo, alimentarnos con la palabra y asimismo, seguido a la palabra, hay un sinnúmero de obras, de testimonios, de caminos de santidad, de lucha espiritual que nos enriquecen, que nos enseñan cuál es este camino al que estamos siendo llamados. Pero me siento en un momento de la lucha en donde necesito hacer un parate, decimos en mi país, un stop, un parar a mirar a dónde estoy. El tiempo ha pasado, veo los frutos y todo lo que el Señor me ha entregado, pero siento que aún tengo dudas, que hay momentos en que el camino se hace difícil y me sentía contrariada en seguir haciendo temas que creo que son muy valiosos dentro del ministerio, pero creo que también hay momentos en donde el Señor nos permite parar, donde siento que sí he sido llamada como, como había sido llamado el pueblo de Dios a las vueltas de Jericó, pero a veces no sé en qué vuelta estoy. Y creo que es de valor poder compartirlo con ustedes porque creo que muchos de ustedes pueden sentirse así, que, que hay tiempos en donde podemos compartir luces, verdades espirituales tan valiosas para nuestra lucha, pero también nuestra lucha tiene estos pozos, estas caídas en donde nos llenamos de incertidumbre. Y he aprendido que también el Señor ahí está con nosotros, cuando no sabemos cómo seguir. La palabra dice, no temas ni te acobardes. El Señor lo sabe todo. ¿Por qué diría estas palabras si no supiera que lo íbamos a hacer? Que teníamos esta tentación. Estas palabras nos hablan a cada uno de nosotros. No temas ni te acobardes. La invitación que les hago hoy es, tal vez no termine este tema con un montón de respuestas, ni de verdades espirituales, ni de luces, pero creo que nos va a permitir distinguir aquellas debilidades en las que necesitamos ser fortalecidas, aquellas dudas, inquietudes. Así que los invito a contestar conmigo algunas preguntas. Las pueden hacer en forma personal, tal vez lo puedan compartir en el chat o en los grupos. Y algunas preguntas que me hacía este tiempo son, ¿cuáles son mis miedos? O sea, el Señor me dice que no tenga miedo, pero ¿cuáles son mis miedos? Y, y la palabra es clara, ¿no? Nos dice tantas veces que no tengamos miedo y que no tengamos miedo a nada. Por lo tanto, debemos desterrar todo temor. El temor al tiempo que va pasando, el temor a lo que vendrá, a lo que no sucedió, temor a qué pasará con nuestro matrimonio, a qué pasará con nuestros hijos. Así vamos a poder. Hoy entreguemos cada uno de esos miedos, lo podemos escribir, los podemos
bueno, en oración se los entregamos al Señor, todos esos miedos que tenemos. La segunda pregunta que me hacía era ¿por qué lucho? Siento que a pesar de haber entendido cuál es el camino, cuál es el llamado, cuál es el propósito de esta lucha, cuál es el propósito de mi familia, de mi matrimonio, siento que a veces lucho todavía por sentirme resarcida por el abandono, por el desprecio. Siento que lucho para no sentirme sola, para sentirme mejor, para sentirme que finalmente tengo razón, que finalmente gano esta batalla. Te pregunto a vos también, hermano, ¿por qué estás luchando? Hay un propósito mayor, mucho más grande, que nosotros lo sabemos. Vamos a pedirle al Señor hoy que nos permita entregar todas esas motivaciones y que nos ponga sus motivaciones en nuestra lucha. También me preguntaba qué estoy diciendo. Y, y aquí en la lucha muchas veces al comienzo hablamos un montón, hablamos con un montón de personas, familiares, amigos, para que nos den una solución. También dentro del ministerio empezamos a hablar con compañeros de lucha este, y empezamos a tener palabras a veces hasta destructivas de nuestra propia familia. Bueno, aquí es invitarnos a mirar qué estamos diciendo, invitarnos a decir palabras de construcción. Estamos en un camino de reconstrucción, por eso nuestras palabras deben ser coherentes con ese proceso. Y aquí también me pregunto, ¿qué me estoy diciendo? Y, y te pido que te preguntes, ¿qué te estás diciendo? Muchas veces en el avance de la lucha dejamos de hablar mal de nuestros esposos, de otras personas, dejamos de hablar de destrucción, dejamos de quejarnos con terceros. Pero hay una conversación interna nuestra con nosotros mismos que sigue en eso. Por eso empecemos también a mirar qué es lo que nos estamos diciendo a nosotros mismos. ¿Qué estoy haciendo? Han venido muchas pruebas. Recientemente tuve una en relación a mis hijos, a mi esposo, a mis hijos. Y en ese dolor empiezo a considerar posibilidades de qué debería hacer por ese malestar que me trae esta situación de lo que mi esposo puede llegar a hacer. Entonces la pregunta es, ¿qué estoy haciendo? Todo lo que hago debemos confrontarlo, así es coherente y si está en camino de reconstrucción. Y por último, pero no menos importante, es como rezo. Recuerdo que no se trata de, cuando hablo de rezar, en realidad hablo en un sentido amplio, de nuestra comunicación con el Señor. ¿Qué es lo que le estoy pidiendo al Señor? Todas estas preguntas con las que he dado vuelta estos días no me han dado grandes soluciones a simple vista, ¿no? Aunque sé que pueden movilizar mucho, pero sí me aparecen algunas premisas que me hacen considerar estar en una nueva etapa. Necesito dejar de tener miedo a todo, a cualquier cosa que pueda pasar. Necesito cambiar mi motivación. Necesito tener claro por qué estoy luchando. Debo dejar de insistir y de convencer a mi esposo de que es lo mejor. No es mi tarea. Debo dejar de luchar en mis fuerzas. Y necesito rezar por mí. Porque siento que necesito mayor comunión con el Señor para todo lo anterior. Y necesito pedirle por mí.
Así descubro que aún necesito sanar, como en estas vueltas de Jericó, donde uno piensa que es algo lineal y nos damos cuenta que volvemos a empezar y aún estamos sanando. Jesús, necesito que me sanes, porque aún siento dolor, porque siento soberbia, porque siento que no es justo, porque lo veo tan equivocado a mi cónyuge, porque mi mirada permanece ahí, sin poder mirar mi propia herida. Hoy en misa pude tal vez, por primera vez, decirle al Señor en oración algo que tal vez lo había dicho, pero sin el mismo desgarro con el que hoy me descubro necesitada de su sanación. Aunque muchas veces le pedí, Jesús sáname, Jesús sálvame, en el fondo parecía un permiso para que me permita a mí hacer algo. Recuerdo que muchas veces doy testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, pero a veces tenía temor de expresar una fe ciega, porque sentía que de afuera, mi familia, mis amigos, que les cuesta entender mi lucha, piensen que estoy esperando algo que me tocaría hacer a mí. Y esta es una de mis grandes heridas. El sentir que debo ganármelo todo, que debo merecérmelo. Entonces he luchado incansablemente por sanar. Pero hoy me doy cuenta que no he podido hacerlo. Necesito esta fe ciega. Te pido, Señor, que me des esta fe ciega para reconocerme vulnerable, herida, lastimada, y donde ya solo para este camino de sanación me quedes tú. Tal vez pueda sonar desesperante, pueda sonar angustioso lo que hoy les traigo. Pero también trae descanso. Solo el verdadero descanso lo alcanzamos si solo esperamos en el Señor. No puedo seguir esperando en el Señor mientras intento hacer algo más por las dudas. Hoy te pido, Señor, por mí, pero también por tantos luchadores que como yo lo expreso hoy, se sienten que han caminado mucho. Se sienten que este es el camino, que no hay duda. Pero sienten que no ha sido suficiente porque necesitan de ti. Necesitamos de ti. Hoy me siento como Santiago, que he visto grandes cosas, que he permanecido, pero que aún mi pecado y mi dolor no ha sido sanado. Y aunque no es fácil, sí siento el descanso
de saber y esperar solo en ti, Señor. Los abrazo fuerte, hermanos, a todos aquellos que todavía nos quedan unas vueltas, no sabemos cuántos, no sabemos en cuál estamos, pero que estamos dispuestos a una obediencia y a una confianza total.